Bien. Sigamos. El precio máximo se utiliza para defender al consumidor. ¿Se acuerdan del flujo circular de la renta? En la primera clase tenemos producción, consumo, mercado de bienes, mercado de factores. Estamos viendo mercado de bienes, ¿me explico? Y fíjense cómo está todo concatenado. Consumidores, producción. Es el precio máximo para defender al consumidor. El precio mínimo es para defender al productor. Por lo tanto, el precio mínimo tiene que estar por arriba del precio de equilibrio. ¿Estamos? Normalmente se suele aplicar en productos agrícolas y también está el caso del salario mínimo. ¿Qué quiere decir el caso del salario mínimo? Que no se puede pagar menos que eso. ¿Qué quiere decir el caso de los productos agrícolas? Que el Estado garantiza que el productor va a cobrar por lo menos eso. Pero acá aparecen de vuelta problemas, fíjense. Yo digo, vamos a este ejemplo, lo mismo que antes, con la misma fórmula de antes. Precio normal de mercado 41,7, cantidad era 17, ¿se acuerdan? Bien. El precio mínimo tiene que estar por arriba. ¿Qué hace el Estado? Le garantiza al productor que va a cobrar por lo menos, ya que puso un precio mínimo de 45. ¿Qué quiere decir 45? Que el productor no va a vender a menos que 45, menos que eso olvídate, porque el Estado le garantiza. Por lo tanto, si el precio está a 45, ¿qué va a pasar con la demanda? Va a disminuir, ¿me explico? Fíjense, así se la cuenta acá, pues te voy a hablar mejor. Yo digo, antes eran 17 pesos por 41, le entraban 740 pesos. Ahora, fíjense, a 45 que el precio mínimo, la demanda disminuye. ¿A cuánto disminuye? A 10 unidades. Por lo tanto, el mercado, o sea, el público, en la operación normal le va a comprar solamente 10 unidades a 45 pesos, y dice mal que le van a entrar 450. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a 45 la oferta sube a 20. Entonces el productor, ¿qué hace? Bueno, yo produzco 20 porque me garantizaron eso. ¿Qué ocurre? El público solamente le compra 10, le sobran los otros 10. Entonces presten atención, para que un precio mínimo surte efecto, el Estado se tiene que comprometer a comprarle los excedentes que no pudo vender en el mercado. Me explico si no tiene sentido, porque va a ser 20, la gente le compra 10, le sobran 10, cuando esa mercadería se la quiere desprender, el precio va a bajar y no va a surtir efecto el precio mínimo. Por lo tanto, en este caso, el Estado tiene que comprar las 10 unidades. Produzco 20, el público solamente le compró 10 a 45 pesos, el Estado le tiene que comprar las otras 10 también a 45. ¿Me explico hasta ahí? ¿Qué ocurre con el productor? Su ingreso subió a 900 pesos porque tiene 10 unidades, venden al público, 10 unidades se le compra al Estado, 900 mangos. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Es cómo se canalizan esos excedentes. Y así como en el precio máximo hay una distorsión que provoca el mercado negro, en el precio mínimo también hay una distorsión que a alguien termina perjudicando. Fíjense una cosa. Yo hice un ejemplo en el apunte. Yo dije, suponer que la Municipalidad de General Cabrera le garantiza a los panaderos del pueblo que van a cobrar por lo menos 45 pesos el kilo de pan. Evidentemente, el público solamente le compra 10 kilos. Los otros la municipalidad se los compra. O sea, tesora 10 kilos de pan. Ahora, ¿qué hace con esos 10 kilos que hizo la municipalidad? Una alternativa es que lo salga a regalar. Lo que pasa es que si lo regala, quien recibe eso regalado, fíjense, recibe regalado algo que en el mercado habitualmente sale 41 pesos. Si a mí me lo regalan y eso el público normalmente lo ha pagado 41, ¿qué me conviene hacer? Bueno, salgo a vender. ¿A cuánto lo vendo? A menos que 41. Aunque lo venda a 20 gano plata, si me viene de arriba. Ahora, el tema está que si alguien vende el pan a 20, lo van a pagar 41 o 45 o no. Entonces no surte efecto la medida. ¿Estamos hasta ahí? O vamos a suponer que lo venda más barato, a 20, que la municipalidad vende ese excedente a 20 pesos. O sea, lo paga 45, lo vende a 20 y pierde plata. Pero ¿cuál es el problema? Si alguien recibe el pan a 20, ¿cuánto vale 41 o 45? ¿Qué va a hacer? Lo vende a 30, igual gana plata. Pero si lo vende a 30, ¿se va a poder vender el resto a 41? Tampoco. Entonces no funciona el sistema. Otra alternativa, que con lo que compró la municipalidad lo salga a vender a un precio barato en los pueblos vecinos. Ahora imagínense que la municipalidad de Cabrera vende el pan ese en Dehesa a 30 pesos.
¿Qué va a pasar con los panaderos de Dehesa que lo vendían a 41? Se van a ver perjudicados porque es competencia desleal. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Siempre que se introduce un precio mínimo, produce distorsiones. Porque hacia donde se dirigen los excedentes, rompe el mercado. Entonces, alguien paga las consecuencias. O no surte efecto la medida, o esos excedentes el Estado los vuelque en otro lado y perjudica a los productores de otra zona. Esto que parece muy abstracto y real, pasó hace 20 años atrás con el trigo, que perjudicó a Argentina, y pasó hace poco tiempo también en Brasil con nosotros. O sea, ¿cuál es el problema? Vamos a suponer, creo que el trigo tenía, ahora 2 años atrás, tenía un precio mundial de $100 la tonelada. En virtud del Mercosur, y como Brasil es un gran importador del trigo, pues no produce todo lo que consume, tiene 200 y pico millones de habitantes, Argentina es el proveedor natural de Brasil, porque somos vecinos, ¿me explico? Y aparte por el Mercosur, Argentina tiene preferencia para ingresar en mercadería a ese mercado antes que el trigo de otro origen, haciendo de la tonelada para Brasil. ¿Cuál es el tema? Que al norte de Brasil había trigo alemán subsidiado a 80, o sea, ¿qué quiere decir? Que el Estado alemán hizo lo que yo dije, la Municipalidad de Escabrera, le compró el trigo a los productores alemanes, a cuenta se lo compró a 100 y para sacárselo de encima se lo regalaba a Brasil a 80. Ahora la pregunta es, si Brasil podía conseguir trigo a 80, ¿no iba a pagar nosotros a 100? ¿A quién perjudicaba? A los productores argentinos de trigo. ¿Está claro? Bueno, o sea, tengan en cuenta que el precio mínimo produce una distorsión en el mercado y alguien paga las consecuencias. Y son cosas que han ocurrido y están ocurriendo. Un mecanismo alternativo de ayuda de los productores y que no produce distorsión o que tiene costos financieros es el precio sostén. Significa lo siguiente. Vamos al gráfico. Fíjense, se hacen las operaciones habituales de compra y venta a un precio de 41,70. Y el Estado le dice, yo te voy a dar un subsidio entre lo que cobraste y lo que yo te garantice 45. Entonces el Estado no tiene que comprar los excedentes, simplemente le paga una diferencia. Si el precio garantizado es 45 y el precio del mercado es 41,70, el Estado le da un subsidio de 3 pesos con 30 por cada tonelada vendida. Entonces, ¿qué ocurre? Lo vemos acá. Antes de la medida era 17 por 41, 740. Después de la medida va a vender la misma cantidad, 740, que lo cobra en el mercado. Y el Estado le da 3 pesos con 30 por cada tonelada vendida, que le dan una suma de 58 pesos. Y le ingresa de casi 800 pesos. Entonces, el precio sostén es una medida alternativa menos perjudicial que los precios mínimos.